Para cerrar este segundo Congreso Internacional de Logística Aeronáutica, se desarrollará el conversatorio que tiene como tema central el desarrollo de la industria aeronáutica del país. En esta ocasión los participantes serán los siguientes. De moderador estará el general de la Reserva Activa, Flavio Enrique Ulloa Echeverry, quien es el gerente de la Corporación de la Industria Colombiana, CIAC. Él es administrador aeronáutico de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, magíster en Seguridad y Defensa Nacional y prestó servicio al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana durante 33 años. Y los panelistas están compuestos así. Brigadier del Aire Marcio de Calasanz Braga, él es el subdirector de Planeamiento de la Dirección de Material Aeronáutico y Bélico en la Fuerza Aérea de Brasil, magíster en Ciencias Aeroespaciales y en Gestión de Procesos de la Universidad Federal Fluminense. Además tiene un posgrado en Política Estratégica de la Escuela Superior de Guerra. También está con nosotros el doctor Diego Restrepo Londoño, él es el asesor de la Subdirección de Seguridad y Defensa en el Departamento Nacional de Planeación. Además nos acompaña el doctor Sergio París, él es el asesor de la Oficina de Transporte Aéreo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia. Él es administrador de empresas con especialización en preparación y evaluación de proyectos. Tiene un MBA con énfasis en el sector aeroespacial de la Escuela Superior de Comercio de Toulouse, Francia. Además nos acompaña el general de aviación Álvaro Aguirre Garden, en representación de Chile. Él es el oficial de Estado Mayor e ingeniero de ejecución en sistemas aeronáuticos de la Academia de Guerra Aérea. También está con nosotros el general brigadier diplomado de Estado Mayor, agregado militar y aéreo de México en Colombia. Dentro de su formación académica se encuentra que realizó la maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac Norte y la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional. Y también nos acompaña el ingeniero Guillermo Ramos, miembro de la Asociación Colombiana de Productores Aeronáuticos. Él cuenta con amplia experiencia en la producción de piezas y todos los productos aeronáuticos aquí en el país. Entonces, general. Hola, sí. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero, en primer término, permítanme hacer un saludo en nombre de todas las personas, todos los trabajadores de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, a todo el seminario, hacerle un saludo muy especial a mi coronel Elio Benavides, director de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea, al teniente coronel Castro, que ha venido liderando este congreso, y a a la Aeronáutica Civil que nos ha permitido utilizar sus espacios aquí en el CEA, a la directora del CEA, que gracias a ese concurso pues pudimos cumplir con este objetivo de hacer este congreso. Como moderador voy a tratar de hacer que esta discusión sea lo más animada posible, que haya discusión. Voy a hacer la pregunta a algunos de nuestros panelistas, pero les pido el favor que haya réplicas y contrarréplicas para que haya una discusión animada y amable. Yo tengo unas preguntas de libreto que la Escuela de Posgrados me ha entregado y trataré de ser lo más fiel a ellas, pero también haré mis propias participaciones. Tengo un número bastante interesante de preguntas de los asistentes. No voy a alcanzar a leerlas todas, seguramente trataré de seleccionar algunas de ellas para dar respuesta. Entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta y tiene que ver con la última exposición. Vamos a empezar vamos a coger un cabo de la piola para empezar a resolver nuestro panel. Entonces estas se las hago al doctor Diego Restrepo.
y al doctor Sergio París para que nos contesten en su orden. ¿Qué incentivos considera que deberían establecerse para incentivar la oferta de productos y servicios del sector aeronáutico colombiano, tanto a nivel local como regional y yo diría que a nivel mundial? ¿Incentivos para la producción? Sí, incentivos. ¿Qué incentivos considera que se deben establecer para incentivar la producción, incentivar la industria aeronáutica que permita proveer productos y servicios a nivel local, regional y global? Digamos que dentro del total del abanico de posibilidades de política pública en materia de incentivos, uno puede hablar, por ejemplo, de una exención de impuestos para la importación de materia prima y que esté incorporada en un proceso de producción de partes y componentes que después vayan a ser exportados, como por ejemplo una especie como de zona franca de producción de partes y componentes para aeronaves. De hecho, incluso muy cerca al aeropuerto hay ya zonas francas que funcionan relativamente bien en esa materia. Podemos hablar también en materia, por ejemplo, de generación de becas financiadas con recursos públicos para la capacitación y la formación de personal en estos temas. Podemos hablar de la integración de cadenas productivas en donde de alguna forma se eliminen los impuestos que se generan como parte de cada uno de los componentes de esa cadena productiva, es decir, que el uno no le cobre el impuesto al otro y que haya la posibilidad de solamente cobrar los impuestos en la parte final de la cadena. Existen también ciertas trabas a la exportación. Normalmente cuando se exportan bienes y servicios al exterior se generan muchas trabas de tipo administrativo y logístico, y entonces debería haber como una exención de determinadas trabas a la exportación de estos bienes y servicios. Y se me ocurre que también puede haber la posibilidad de la incorporación de recursos públicos en la formación de nuevas industrias que se dediquen a la producción de partes y componentes, en donde el Estado puede de alguna manera apalancar ese capital inicial, bien sea línea crédito, un crédito subsidiado que facilite, digamos, el inicio de esta nueva industria, o bien sea aportando capital directo como socio, digamos, empresarial con recursos públicos. Podría ser, digamos, asociando, digamos, a la SIAC y la SIAC poniendo recursos públicos para esto, o a la industria militar, o no sé, o en el tema de servicios, digamos, Satena, o cualquiera de las empresas públicas que está en el sector y que puede empezar a ser socia, digamos, de estos encadenamientos productivos, y de esa manera también habría, digamos, una reducción del costo inicial que incurre el privado al arrancar este nuevo emprendimiento, digamos. No sé. Muchas gracias, Diego. Muy buena pregunta en general, esas son preguntas bien interesantes. Yo los voy a contextualizar y contextualizo al auditorio en varias cosas. El país puede entregar casas gratis, lo ha hecho, o cajas subsidiadas. Brasil o Chile, que he tenido la fortuna de conocer, en Brasil, cuando yo tenía melena, conocí el Cibán, y miren, en Manaus, gateaba viendo, babiaba, ¿sí? Porque en ese momento, usted viera nuestro centro de control, era cosita tal vez más grande que donde estamos sentados, ¿sí? Luego, ¿por qué se construía eso allá? Y me sorprendió todo lo que me contaron de Aptec y todo ese tipo de la corporación, y había un general que llamaban Pequeño en ese momento, explicó cómo se transformó. ¿Por qué? Porque había una voluntad de gobierno. O sea, uno incentiva lo que el presidente de la República y quien manda quiere. Por eso es tan importante la oferta que Diego ha hecho de vamos a buscar un artículo en la ley que nos lo facilite. Luego hay un artículo en el Código de Comercio, aquí está el doctor Rivera, que siempre da referencia, que habla de la subvención a la industria aeronáutica, pero nadie lo toca, porque creemos que eso se nos convirtió en pecado.
Pero no lo es cuando entregamos una casa gratis, no lo es cuando estamos hoy en día en un programa de paz en que estamos dando muchas cosas, como país, como colombianos. Entonces la voluntad política esa es la esencia, porque sin esa voluntad, ir a buscar una disminución de la tasa de interés que es posible, o ir a buscar un cambio en los impuestos es complejo. Entonces, para poder comenzar, tenemos que estar en el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos que estar en la condición que es y en el valor que la aviación tiene. Y de ahí todo lo demás se puede hacer, se puede hacer. Así lo hemos hecho con los ejemplos que le he traído, lo han hecho otros países con los ejemplos que le he traído, mi general. Esta misma pregunta se la voy a hacer al señor brigadier Marcio de Calasanz y al señor general Alfredo Ortega, y es, bueno, ¿cómo incentivó Brasil y cómo incentivó México desde el punto de vista de la política de Estado para que la industria aeroespacial en ambos países se desarrollara? Y esa misma, y al final se la hago al ingeniero Guillermo Ramos, diciéndole, bueno, y desde la perspectiva del empresario, ¿qué esperaría que el gobierno incentivara y ayudara a esos empresarios para poder generar industria? Entonces, mi general Marcio. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, soy el general Ortega. Antes que nada agradezco al general Carlos Eduardo Bueno Vargas, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, y al coronel Benavides, director de la Escuela de Posgrados, la invitación para encontrarme en este Congreso de Logística Aérea. Quisiera comentarles, antes de abordar rápidamente esta pregunta, cómo estamos integrados en nuestro país. Y parto de la concepción de seguridad nacional, que lo planteamos como la condición de paz, justicia e igualdad que procura el Estado mexicano a través de una política de desarrollo sustentable y sostenible, empleando el poder nacional para alcanzar los objetivos nacionales, pese a los antagonismos externos o internos. Esta sola acepción nos da varios conceptos, que es seguridad nacional, condición, poder nacional, Estado mexicano, objetivos nacionales y los antagonismos. Y el segundo comentario que quiero hacerles es que en México tenemos dos secretarías de Estado: la Secretaría de Defensa Nacional, que integra al alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea, y la Secretaría de Marina, que integra al alto mando naval. En este contexto, y para dar respuesta a esto, yo comentaría que tenemos desde el año 2015 la Agencia Espacial Mexicana. Igualmente en ese año 2015 se empezó con la Feria Aeroespacial Mexicana, y algunos de las partes que han sido pilar en esta incentivación son, y como lo decía el doctor, sustentado en una planeación de desarrollo. Cada 6 años nuestro presidente establece su Plan Nacional de Desarrollo y paralelamente cada uno de los 18 secretarios de Estado establecen su programa sectorial. En este caso la Defensa Nacional establece el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2014-2018 y ahí establece los proyectos que está o que pretende impulsar. Uno de ellos fue precisamente la creación del Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea, y se captaron ahí a todos aquellos ingenieros, aquellos cerebros, para ver qué podían impulsar en el ámbito tecnológico. Otro de los proyectos establecidos en el Programa Sectorial de Defensa Nacional fue la designación o la creación en la Escuela Militar de Ingenieros de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, y también en la Dirección de Industria Militar. La industria militar, al igual que la que Indumil aquí en Colombia, la cual agrupa una serie de empresas, allá tenemos una industria militar en la cual su subdirector, se cuenta ya actualmente desde el 2015 con un subdirector de Ingeniería Aeronáutica, para impulsar todos los proyectos
de desarrollo en este ámbito, principalmente en la parte de componentes, partes, refacciones que tengan que ver con la aeronáutica. Entonces, esos han sido las grandes fortalezas. Hoy, a través de este Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la industria militar con su subdirección de aeronáutica, ya se desarrollan sistemas no tripulados, el denominado EJECAT, que quiere decir velocidad del viento. Entonces, ya con esto empezamos a desarrollar algo de industria militar orientado al ámbito aeronáutico. Desculpe-me, pero meu portunhol não é bom. Já respondi ao meu agregado em português e ele vai traduzir para os senhores. Capa? Gracias, mi general. Buenas tardes a todos. Este tema de la industria aeronáutica en Brasil nace con el propio nacimiento del Ministerio de la Aeronáutica en 1941 y fue por cuenta de personas visionarias que la industria empezó y creció. Un nombre que me viene a memoria, mi general, es de Osiris Silva, que es una persona que trabajó con la Fuerza Aérea Brasileña y después empezó todo este proceso de creación de la Embraer. Ahora, conforme fue hablado pelo Dr. Restrepo, lo más importante para que ocurriese este desarrollo de la industria fue el tema del incentivo del gobierno, con disminución de impuestos, la prioridad, habiendo una prioridad para la inversión en este tema. Claro, es muy importante, como ya fue hablado también en algunas palestras y algunas de las charlas, el tema de offset, por ejemplo. La Embraer cambió de envergadura, vamos a hablar así, después que tuvimos algunos proyectos que agregaron valor por cuenta de offset. Uno de los ejemplos es del avión AMX, que es un caza, que fue un proyecto junto con Italia que agregó mucho de offset para la empresa. Y después de este proyecto desarrolló bastante la Embraer, ¿sí? Una otra cosa que es importante en este tema de la inversión, del interés de la inversión del gobierno, es importante que levemos en cuenta las demandas de mercado, las necesidades de mercado. Yo hablaba con mi general há poco tiempo, el offset del AMX envolvió 15 o más empresas y solo algunas pocas que lograron éxito, que existen hasta hoy, porque tenían demanda de mercado para eso. Entonces, está de acuerdo con lo que fue hablado hasta ahora. Hay que tener voluntad política, hay que tener voluntad del gobierno para que la industria se desarrolle. Y yo pienso que lo que pasó con la Embraer es que tuvimos todo eso ocurriendo y hoy la empresa es la empresa que todos conocen. Una cosa que mi general habló también, que es muy importante. Nosotros tenemos hoy en Brasil dos cosas que caminan juntas. Una política nacional de defensa y una estrategia nacional de defensa, que son trabajadas de 4 en 4 años. Y de 4 en 4 años nosotros revisamos los retos, los objetivos, para que la industria aeronáutica permaneça siempre desarrollando. Yo pienso que es eso. Bueno, ingeniero, contraataque. Ok, muchas gracias a todos de nuevo por esta oportunidad. Pueden haber muchos incentivos, puede haber rebaja de impuestos, apoyo a las exportaciones, rebajas de impuestos de importación.
En un mercado aeronáutico en donde el valor agregado esté cerca del 90%, realmente los impuestos de importación no es lo más importante. Sí es algo que ayuda, claro, pero lo que efectivamente va a ayudar es si hay un mercado. Y ese mercado solamente lo puede generar la aviación de Estado. No son los privados los que le van a dar la oportunidad. O sea, no es Avianca, no es Copa, no es ninguna de esas compañías la que le van a dar la oportunidad a las compañías colombianas para que entren en este negocio y los que ya estamos podamos seguir. El tema es de que hay acciones que tienen que ser muy rápidas para que la industria se desarrolle y para que la que hay no se vaya a morir. Entonces es crear una política de compras de repuestos aeronáuticos producidos en Colombia. Eso es básico, sin eso no va a haber nada. Lo segundo es obviamente ya estructurar como política ya de un poquito más de largo plazo, es cómo llevar a las nuevas compañías que quieran entrar al sector aeronáutico y que no están en él, hacerles el camino para que lleguen al sector aeronáutico, que en últimas lo que tenemos que buscar es internacionalizarnos, no es para quedarnos con el mercado nacional, pero es que lo tenemos que hacer a través del mercado nacional. Hay otra cosa que entorpece muchísimo el desarrollo de la industria nacional y es la famosa Ley 80, que no permite que se hagan proyectos de desarrollo tecnológico, porque eso es lo que se hace en últimas cuando se desarrolla una parte, que son de más largo plazo, que no son normalmente un desarrollo de un producto aeronáutico va entre 9 meses y de ahí para arriba puede llegar a 4 o 5 años. Pero resulta que las entidades tienen que comprar con vigencias de 1 año. Entonces, si en marzo, o si en este momento nos dijeran a nosotros, oiga, hay que desarrollar este producto, nos vamos a gastar 6 meses, 8 meses, y entonces decían, pero es que ya la vigencia no la puedo aplicar. Entonces tengo que esperar al otro año y así seguimos saltando de año en año. Esas son las cosas que el gobierno no ha hecho y que tiene que hacer así de inmediato para desarrollar la industria. Y ya en el largo plazo, pues esperemos las otras preguntas y vemos qué más cosas vamos haciendo. Gracias. Yo les complemento algo de mi experiencia de 4 años en la CIA y unos pocos años en la Fuerza Aérea pensando en la industria. Y aquí tenemos un problema de una demanda sostenida si hay una demanda sostenida, uno puede tener industria. Si hay una demanda cíclica, la industria puede perecer en cualquier momento. Entonces, la industria de defensa, la industria aeronáutica de defensa, para que haya una demanda, digamos, permanente, requiere de proyectos que tengan permanencia en el tiempo. Si no hay permanencia en el tiempo, languidece rápidamente y desaparece. Eso como un primer propósito. Pero esa tiene que ser complementaria. La industria no puede ser de defensa solamente, tiene que ser dual. Tiene que ser defensa y tiene que atender las necesidades comerciales. Eso le va a dar esa permanencia. Pero para poder integrar a los mercados comerciales, a las demandas de partes, las demandas de componentes de la industria, realmente necesitamos que el Estado, el gobierno, incentive a que las grandes empresas vengan acá a generar con las empresas colombianas esa industria. A mí me parece esencial. La alianza que hemos venido construyendo con Embraer en SEAC y con Airbus son esenciales para poder tener ese camino y generar los encadenamientos de que estamos hablando, no solamente para una empresa como SEAC, sino empresas, por ejemplo, como la empresa Antares o muchas empresas colombianas que trabajan con SEAC para producir esos elementos. Entonces ese es, digamos, doy ese input de la necesidad. Esta industria necesita sostenibilidad en el tiempo para poder ir creciendo. ¿Me permite una interlocución? Claro, porque Sí, dijimos que podían contraatacar todo lo que quisieran. Digamos que el principal reto es que tenemos una fuerza aérea que tiene determinado tipo de equipos y tenemos un sector privado aeronáutico que tiene otro tipo de equipos, ¿sí? El problema es que habría que encontrar
aquellos productos aeronáuticos o componentes, piezas o rutinas de mantenimiento que pudieran ser estándar, ¿sí?, tanto en los equipos que usa el sector privado como los que usa el sector público, de tal manera que pudiéramos garantizar esa demanda de manera permanente. O de lo contrario tenemos un sector aeronáutico nacional que no está demandando esos productos sino los compra en el exterior, digamos productos o servicios, ¿sí?, y un sector público nacional que con su capacidad actual de compra y las limitaciones propias de la Ley 80, digamos, no podría darle suficiente sostenibilidad a la producción nacional. Y entonces, de alguna forma, podríamos ayudar un poco desde el punto de vista del sector público, pero no sería suficiente. Entonces, el problema es cómo buscamos esa interlocución entre lo público y lo privado y cómo garantizamos, como usted bien lo señala, un mercado externo amparado por una digamos, compañía multinacional que de alguna forma nos garantice esa producción de carácter permanente. Claro. Y eso, si nosotros vamos a ver el ejemplo de Embraer, empieza muy fuerte en el sector defensa, pero migra al área comercial y hoy es una industria dual. Si vamos a ver Airbus Defence and Space, pues empieza como Construcciones Aeronáuticas S.A. en España. Y hoy día tiene una fuerte en defensa, pero está ligada directamente a Airbus comercial y aquí pues digamos que es una empresa dual. Realmente lo que estamos viendo es que las empresas son duales. Y aquí lo que queremos es tener una industria dual, tanto industria de fabricación como hablando de industria de MROs y de mantenimiento. ¿Alguna réplica, contrarréplica? Bueno, voy a darle la oportunidad a una pregunta del auditorio, pero tiene un problema esa pregunta. Es disruptiva, como nos enseñó el representante de United, que esta industria era disruptiva. Entonces voy a empezar con el doctor Sergio París, porque y esto estuvimos hablando en el almuerzo. Dice, ¿cómo se espera abordar el desarrollo tecnológico futurista que busca implementar carros voladores? ¿Acabará esto con la aviación? Bueno, claro, acuérdense que en materia de planeación y de planificación hay que tener unos escenarios futuros. Ese es un escenario probable. El Uber aeronáutico. El Uber aeronáutico. Pero para llegar a esos escenarios hay que construir, ¿cierto? Entonces, por decir algo, vamos a duplicar el área que tiene la oferta colombiana en FIDAE, un objetivo de unos años, ¿cierto? Con la ayuda obviamente de los descuentos que nos va a dar mi general y todo, vamos a estar allá presentes, ¿sí? Porque ahí ya también está el tema de los drones y autos voladores. ¿Y cómo nos vamos adaptando a ese cambio tecnológico? Para mí es absolutamente claro, lo han dicho los señores generales, que tiene que haber un plan, que el poder aéreo no se separará jamás de la defensa, ¿sí? Y que hay unas dificultades financieras. Si hay voluntad política, hemos logrado un éxito inmenso. Si estamos en el plan de desarrollo con el Código de Comercio, tenemos un paso adelantado. También entiendo las circunstancias de hoy, de un mercado que dadas esas circunstancias de Estado, es complejo, nos toca ser creativos. Y también lo que va a pasar en el futuro con relación a las posibilidades que va a haber de vehículos volando en toda parte. Ustedes están desarrollando ya drones para propósitos estratégicos, operacionales o tácticos. ¿Y vamos a llegar allá? La respuesta es sí. Estoy convencido de que sí, porque la tecnología y el desarrollo no se trancan con las normas. La tecnología llega y los hechos jurídicos se producen después y se adaptará a las circunstancias propias de ese tránsito que hay allá. Y yo le quiero poner un ejemplo. A mí no me gusta hablar en este ambiente de mi experiencia en Transmilenio, pero lo voy a hacer por regla de conducta. Transmilenio, y parte del tema, hizo un plan de ascenso tecnológico. El plan de ascenso tecnológico implicaba que los buses debían ser de nuevas tecnologías. No funcionaba el gas en esta altura, hoy funciona el gas en esta altura. No habían buses eléctricos adaptados a Transmilenio, hoy hay buses eléctricos
No habían buses de otras tecnologías como híbridos, están aquí afuera andando. No habían buses de una tecnología nueva que desarrolló Siemens, ¿cierto? De ultracapacitores, ahí está el prototipo. ¿Y dónde estuvo? ¿Qué atrajo a esa industria? Una demanda de un cambio de buses. ¿Sí? ¿Y por qué esa demanda vino? Con una condición que debía haber, los carroceros son nacionales, ¿cierto? Hoy pasando dificultades porque no hay esa demanda, pero aquí estuvieron. ¿Cómo será que en algún momento por cosas de normas hubo que sacar las partes, ensamblar un bus de estos afuera para poderlo entrar porque no había manera de obtener los incentivos? Entonces, a lo que voy yo, frente a ese futuro, es que va a ser el que queramos. Es que va a ser el que queramos, que está ahí, que la tecnología está disponible igual que el espacial. Pero si no damos pasos concretos hacia allá, no vamos a llegar. A mí no me da miedo hoy los drones. A mí me gustan, me parece algo fabuloso. Me imagino regando semillas en las selvas, seguramente en las selvas amazónicas. Me imagino en otra serie de programas, ¿cierto? Y allá es donde tenemos que llegar. Por eso insisto que lo más esencial y dar el paso esencial no es buscar la solución de coyuntura, que se podrá conseguir, es tener una decisión precisa de gobierno de hacia dónde dirigir la industria aeronáutica, que no se puede separar de la defensa, coincide. Mi general Aguirre Warden, usted como general de la Fuerza Aérea Chilena, como conocedor, por ejemplo, de una empresa estatal como ENAER. Bueno, ¿qué se imagina usted del carro volador? Porque estaríamos hablando de una industria aeronáutica muy especializada que va a saltar del carro que anda por la tierra al carro que anda volando. ¿Y cómo va a ser esa regulación? ¿Y cómo vamos? ¿Eso acabará la industria aeronáutica, del transporte aéreo o qué irá a pasar? Bueno, mi opinión personal en un ámbito académico, la industria aeronáutica va hacia allá. Y uno ve las películas y uno recuerda las películas antiguas a lo actual, es el futuro. Y se está dando de esa manera. Los drones están y van a seguir y se van a seguir desarrollando. Por lo tanto, uno no tiene que tenerle miedo a eso, porque toda la tecnología va para allá. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es regular la operación aérea. Somos del ámbito aeronáutico y nos interesa que todo el mundo, ojalá vuele, conozca lo que es aeronáutica. De a poco van llegando aviones al espacio. Hoy día aterrizó el avión solar y recorrió ya todo el mundo aterrizando, y la tecnología va para allá. Por lo tanto, yo creo que los drones van a seguir y van a seguir más allá. Me acuerdo que alguna vez en una reunión similar, hace 2 años atrás, preguntaron a otro oficial general: ¿usted cree que aviones de pasajeros van a volar sin piloto? La pregunta es, lo más probable es que sí. La consulta es si alguien se va a subir arriba de un avión que no tiene piloto. Esa es la consulta, la tecnología lo tiene, lo da y va a ser para allá. El tema es la regulación. Cuando hay drones que vuelan sobre uno y se llega a caer un avión de esos chiquititos que pesan 1 kilo, desde 20 metros a una persona en la cabeza y lo hiere, ¿quién responde? Y ahí está el problema, o el tema, que no podemos frenar la tecnología, no podemos frenar la aeronáutica. Lo que tenemos que hacer es regular, porque alguien tiene que ser responsable si es que hay algún accidente y fallece alguna persona o queda herida. Y ese es el tema que lo tiene que hacer la OASI con los países que están adscritos a la OASI en regulación, porque el ser humano quiere su privacidad, y cuando vuela un dron sobre alguien y le filma la casa cuando se está en la piscina, le están violando su espacio privado y por lo tanto necesita regulación. Yo estimo que sí va a ser
Cada vez va a ser mucho más amplio esto, mucho más multiplicador, pero hay que tener regulaciones. No ocurrió con los ultralivianos, no ocurrió con las alas voladoras de paracaídas, que tienen que ser reguladas, porque cada vez que hay un accidente preguntan quién es el responsable. Y el responsable es el ente regulador. Y eso es. Todo se puede hacer, pero hay que regular. Esa es la respuesta. Claro, mi general. Bien, yo quiero compartir mucho lo que dijo el doctor y mi general Aguirre en relación a esto, de que la tecnología tiene que seguir avanzando, pero nunca olvidemos el contexto social. Nunca olvidamos la parte social. Y quisiera poner un pequeño ejemplo que sucedió en mi país hace algunos años. Existía un proyecto de creación de un gran complejo hidroeléctrico. Como ustedes saben, se hace un embalse y se pone una gran cortina de 300 metros de alto y se llena de agua y empieza a generar electricidad. Bien, pero en esas laderas del cerro existían algunos pobladores. Entonces la parte negociadora los saca, los pone en una parte arriba, les obsequia una casa, les obsequia terreno, les obsequia áreas de siembra, porque era una zona rural, y les obsequia mejores condiciones de donde vivían en sus pequeñas casitas aquí. Y la gente no se quería salir. Como ustedes saben, los mexicanos tenemos mucho el arraigo o el concepto de la muerte. Dice México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte. Bien, estos pobladores no se iban porque en la negociación nunca se había planteado sus antecedentes, sus ancestros. Cuando a la negociación llegó exhumar los cadáveres, subirlos acá en un lugar que hoy se llama Mesa de León y volver a construir cementerios, se pudo construir este gran complejo hidroeléctrico. Entonces, con esto reafirmo que la tecnología tiene que ir avanzando, pero que vaya aparejada con el contexto social y sobre todo, como dice Mijael Aguirre, con la normatividad. Va a responder para mí. Bueno, estávamos hablando acá que no hay como frenar la tecnología, como habló mi general. Hasta, no sé, 20, 30 años atrás, los ascensores eran tripulados. Los ascensores tenían una persona para escoger los pisos para nosotros y todo más. Y hoy no tenemos más eso. A 30 años atrás, probablemente habían personas que tenían miedo de entrar en un ascensor que no tuviesen alguien que hiciese las escolhas, la selección del piso. Entonces, el tema de tecnología nosotros tenemos que enfrentar, que tenemos que hacer los marcos regulatorios, como habló mi general. Estamos manejando eso en Brasil, con relación al uso de drones. Y tenemos que hacer las adaptaciones necesarias. Lo más importante cuando hablamos del tema de la aeronáutica es que sea una operación segura, sea una operación que no traga daños o que lastime personas y por ahí va. Entonces, pero nosotros estamos hablando acá también del tema de drone y del tema de los aviones remotamente tripulados, que en Brasil llamamos con una pequeña diferencia de aviones remotamente pilotados. Nosotros tenemos estes equipos en Brasil, usamos con éxito en la Copa do Mundo y en los Juegos Olímpicos, pero o que hoy está en discusión en Brasil es por cuenta del cenário de Brasil, que não é um cenário de guerra, de conflito. Por conta do custo que é uma operação de um equipo desses, que é muito custoso. Se é realmente vantajoso a ser
hacer uso de esses equipos todo el tiempo. Es un tema que está en discusión. Nosotros tenemos hoy en Brasil la capacidad para producir este tipo de equipo en São José dos Campos, en la planta industrial de allá, pero nosotros no estamos construyendo porque hay opciones en el mercado que son menos costosas. Pero que está en discusión es eso, si por cuenta del escenario, que es distinto en cada país de Sudamérica y por ahí va, si por cuenta del escenario es una buena opción investir tanta plata, vamos dizer assim, nesse tipo de equipo. Sim, que mi general hablaba que para este tema de monitoramento, nosotros tenemos otros equipos tripulados que la operación es menos costosa. Entonces, claro, está involucrado el tripulante y todo más, pero no final de las cuentas es menos costoso el empleo de este tipo de avión. Entonces, es un tema que estamos en discusión en Brasil. ¿Alguna otra referencia? Bueno, mire, igual que todos, pienso, la tecnología no se va a detener. La gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros como colombianos es ¿hasta dónde va a existir una política de Estado para crear nuestra propia tecnología y para crear transferencias de tecnología que nos lleven a estar precisamente en la punta de la tecnología? Esa es la gran pregunta, y mientras no haya una política, mientras no haya un plan estratégico para desarrollar la industria aeronáutica, pues vamos a estar atrás siempre, tratando de copiar y tratando de llegar muy lejos de donde están los demás. Entonces, definitivamente es esencial el tema de la política de Estado, que no y por ser política, pues no va a depender de un gobierno o de un funcionario, sino que va a ser algo que se va a ejecutar en el largo plazo. Y es lo que tenemos que definir, ojalá, como dijo el doctor Restrepo, muy pronto ese documento de planeación nacional que nos oriente a todos hacia dónde tenemos que caminar. Gracias. Bueno, nuestra generación creció con los supersónicos, ¿se acuerdan de los supersónicos? Y todo lo que tenían los supersónicos, hoy lo tenemos. Ya nos va a llegar el carro volador, pero todo lo demás ya lo tenemos, el celular, hablar con el hijo por... ¿Todavía no tiene robotina? Entonces, pues todo nos va a llegar. Es un problema económico. El día que los carros voladores sean asequibles a cualquier persona, pues vamos a comprar carros voladores. Y la aviación no se va a acabar. Va a seguir avanzando cada vez más. La necesidad de transportar a miles de personas de un lugar a otro en distancias muy grandes seguirá existiendo. Ya Boeing habló del 797. Ya Boeing mostró su proyecto del 797 que va a transportar 1.000 pasajeros a más de 10.000 kilómetros. O sea, esto va a seguir avanzando. Paso a otra pregunta. ¿Qué estrategias deben seguirse para lograr una aglomeración industrial o clúster que permita consolidar las capacidades aeronáuticas del país? Esta pregunta pues la hago a cada uno de los expositores desde su punto de vista. En el caso de Brasil, cómo lo logró Brasil; en el caso de México, cómo se logró los temas de Baja California, Querétaro y los otros estados; en el caso de Chile, en AER, me imagino, con una serie de clúster que tiene a su alrededor. Obviamente, cómo lo ve desde la perspectiva de Copaer y de empresario. Al doctor París, cómo lo ve desde el punto de vista de la aeronáutica civil y incentivar este tipo de actividades. Y lo mismo desde la perspectiva del DNP del doctor Restrepo, cómo lo ve el gobierno. ¿Quién se lanza primero? Mi general.
Yo voy a hablar el tema de Chile Enaer. El tema principal es que la parte aeronáutica necesita tecnología especializada. Nosotros no podemos andar con cualquier tipo de tecnología. Todas las piezas que se construyen para ser usadas tanto en algún medio aéreo, ya sea dron, RPA o hacia el espacio, necesita tecnología de punta. Y eso es difícil encontrarlo a veces en cualquier país si es que no tiene los conocimientos, la educación de todo el personal que trabaja en esa área. Se creó ENAER, como el mercado chileno es pequeño, tiene que buscar mercado externo y para eso tiene que asociarse a otras empresas. En algún momento estuvo trabajando directamente con Embraer y ahora trabaja con otras empresas, Airbus, y va construyendo no aviones, no motores, sino las piezas que son necesarias, que es capaz de producir para entregar esa pieza, esa parte a la empresa mayor, que es la que construye el avión. No pretendemos construir una aeronave, porque para construir una aeronave, primero hay que, como se dijo anteriormente, buscar un nicho. ¿Dónde? ¿Cómo voy a competir con un Airbus? ¿Cómo voy a competir con Boeing? ¿Cómo voy a competir con Embraer en buscar un nicho? Es complicado. Entonces uno lo que tiene que buscar son partes. Y eso es lo que hizo ENAER. Actualmente, aparte de construir el Pillán, que en algún momento habrá que reemplazarlo, trabaja con diferentes empresas a objeto de obtener y generar las partes necesarias, y eso le ha permitido mantenerse y seguir creciendo. Por supuesto, asociado con otra empresa más pequeña a nivel nacional, pero de ellas también tienen que cumplir con ciertos niveles de exigencia, porque si esa empresa no cumple con los niveles de exigencia que le exige la aeronáutica en general, y cada dirección de aeronáutica también, porque están controladas por los organismos pertinentes, por lo tanto se tiene que tener conocimiento, personas que trabajen en el área, herramientas especiales y además que se generen a bajo costo, porque si no se generan a bajo costo, yo lo compro en otra parte. Y en Chile, el libre mercado. Eso es libre mercado y tenemos que trabajar con eso. ¿Genera dificultades? Claro que genera dificultades, pero también genera posibilidades de mejorar, porque tenemos que competir con los grandes al mismo nivel, pero a precios más bajos. Sí, si me permiten de una vez. Bueno, aquí en Colombia he escuchado mucho, llevo apenas 6 meses, que la logística es convertir la estrategia en resultados. Para nosotros la logística, además de esa concepción, es la relación entre las necesidades operacionales, como también en una plática lo comentó el general Aguirre, de siempre cuando hay alguna cosa exitosa, se felicita al comandante, y nunca logístico. Entonces es la relación pues, entre estas necesidades operacionales y las posibilidades técnicas que aporta la logística. Y económicamente pues eso no es más que una relación oferta-demanda, o en este caso demanda-oferta. La necesidad de ir aparejado este desarrollo aeronáutico en México, tanto aeronáutico general como aeronáutico militar, fue creando esta posibilidad de que existieran estos grandes clústeres en el estado de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, en Baja California, y el desarrollo de la industria militar enfocada a la industria aeronáutica. En el campo educativo, hace muchos años, posiblemente ustedes vieron algunas películas de Cantinflas, de que por aquí se pasa mucho, en los años, en nuestra etapa que le llaman la etapa de la institucionalización, todo mundo quería ser licenciado, el licenciado, pero la modernidad tiene que ir avanzando y ahora ya es el ingeniero, el mecatrónico. Entonces esta necesidad va creando estas nuevas carreras, nuevas escuelas, nuevos cursos. No es nada más quedarnos
en las mismas carreras, como también lo comentaba que por cierto ya se fue el rector de la Universidad de Aeronáutica de Querétaro, que aquella universidad que no evoluciona pues está orientada al fracaso. Hoy día, un caso muy curioso que tenemos todavía en algunas universidades de mi país, que tenemos aún profesiones que ya no se explotan en México, como la de antropólogo, arqueólogo, que ya casi no las explotamos. Pues, pudiera haber una carrera cada 6, 7 años, pero no, cada año están saliendo 50 o 500 filósofos, otros 500 antropólogos, otros 600 arqueólogos, que luego su campo de trabajo pues va a estar difícilmente localizado. Entonces creo que es una relación económica, una relación evolutiva y una relación educativa. No Brasil, nós outros temos caso muito típico de cluster, a Embraer, e meu agregado irá completar a resposta. Nosotros vamos hablar más del tema de un clúster de una industria de defensa, que en caso la Embraer hace parte disso, pero es muy más grande. En São José dos Campos, nosotros tenemos una concentración muy grande de industrias de defensa, y fue una idea que nació de una persona también, un visionario, integrante de la Fuerza Aérea Brasileira, llamado Coronel Montenegro, que há muito tempo atrás, sim, pós Segunda Guerra Mundial, hizo uma visita a Estados Unidos e eu penso que a palavra agora me foge, pero levou para Brasil o conceito de la indústria de defesa involucrada focada em tecnologia, em desenvolvimento, desenvolvimento de tecnologia. E com essas ideias de Montenegro nasceu o Centro Tecnológico de Aeronáutica, que hoje tem outro nome, é Departamento de Ciência e Tecnologia de Aeronáutica. E deste centro nasceu a Embraer, nasceram outras empresas, e sempre por conta de uma vontade política, de uma questão de priorização. Então, allá nós tuvimos, por exemplo, foram desenvolvidas as indústrias, desarrolladas as indústrias de certificação de produtos aeronáuticos, muitas empresas para fornecimento de peças, de spare parts para a Embraer, e são empresas que, depois que amadurecem, depois que têm sua estrutura estabelecida, sua demanda, já não necessitam mais de um apoio tão forte do governo ou mesmo do mercado nacional. Porque nós temos hoje algumas empresas que já sobrevivem, já trabalham muito com a demanda externa e já não necessitam tanto de que haja inversão do governo ou da Força Aérea. Agora, é claro, para os produtos de defesa é fundamental que as forças militares do país hagam sua inversão em aqueles produtos, comprem aqueles produtos, porque senão os países de fora, os outros países não vão comprar um produto que nossas próprias forças militares não estão utilizando. Agora, claro, nem todos os exemplos são buenos. Nós tivemos o desenvolvimento do programa aeroespacial, que habíamos planeado o desenvolvimento de um veículo lançador de satélites. Penso que todos conhecem a história. Não dependia só do Ministério, na época, Ministério da Aeronáutica, do comando da Força Aérea, dependia de outros ministérios, de Ciência e Tecnologia e outros ministérios, e o projeto não logrou êxito, desafortunadamente. Pero hace parte desse cluster que temos em São José dos Campos. Então, eu penso que é mais um exemplo de que a vontade política faz toda a diferença para o desenvolvimento de produtos de defesa, nesse caso. Sim. Doctor París. Muchas gracias. A ver, aquí en el escenario hay cosas bien
complejas. Vamos, un clúster es una consecuencia de una política, pero la apuntala y la sostiene. ¿Sí? Partamos de ese tema. Segundo, y eso es una verdad que hay mi opinión personal y académica, el conflicto hizo que la aeronáutica civil, digamos, se alejara un poco de la industria y se concentrara en lo que le tocaba en su momento en el transporte aéreo. Y académicamente nunca voy a olvidar una frase que me dijo un profesor en alguna época de la vida, me dijo, ¿qué es la OASI? En el 187, usted me dijo, no señor, es el escribano de los estados. ¿Y de qué estados? Miércoles, ¿de cuál? De los poderosos. ¿Y por qué son poderosos? Porque tienen industria. Pare de contar. Pare de contar. Es el orden mundial. Entonces, si la voluntad política está, si hoy entendemos desde Aeronáutica Civil que la industria es importante, ¿sí? Si le damos ese espacio a la industria dentro de una política pública con nuestros compañeros del DNP integrada, pues hay un futuro y podrán llegar carros voladores en donde partes aeronáuticas sean colombianas. Coincido, quizás no todo, pero sí un cable o algo que ayude y contribuya. Si ese es el escenario que queremos, es uno. Y el clúster ahí juega un papel fundamental, porque no hay industria aeronáutica que no se agrupe en un punto geográfico, que no comparta información, que no comparta lo básico y compita en sus precios y en sus capacidades. Está Toulouse, en Francia, está San José de los Campos, ¿cierto? Y están las demás organizaciones alrededor del mundo, en México y demás, que los agrupan. ¿Sí? Ahora, todo eso suena bonito si también al final del camino hay un cambio interno en cada quien. ¿Y por qué en cada quien? Porque a la hora de competir entre los clústeres, con una cosa que el conocimiento debe ser completamente generado, existe a veces el criterio que nos hace fragmentar o quebrar todo ese proceso. Si eso lo superamos y logramos otro elemento fundamental que es producto de este congreso, muy importante para considerarlo, muy importante para que lo cuentes allá en el DNP, y es extender el offset hacia la aviación civil. Nosotros compramos mucha tecnología, pero no tenemos la posibilidad de tener offset. Pero si logramos tener la posibilidad de tener offset en la tecnología que compra la aeronáutica civil, que es gobierno, destinando ese offset es a la industria, podríamos tener algo interesante sacado como conclusión del Congreso. Habría que trabajarlo, porque el offset hoy en Colombia solo es posible en el sector de la defensa. Entonces, así veo yo esa posibilidad. Clústeres habrán fuertes si comenzamos a andar en ese camino. Si nosotros desde Aviación Civil entendemos que la industria es fundamental para este país, para ser parte de aquellos que hacen escribir los reglamentos de base, vamos por buen camino. Y si luego entendemos que el clúster y el compartir es esencial en esa base, y este Centro de Estudios Aeronáuticas que está aquí dispuesto para eso, desde el punto de vista de una alianza como la tiene y una conciencia con la parte de defensa, vamos a progresar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay que salir de aquí a trabajar, en general. Hay que salir aquí a llevar estas ideas y comenzar a andar. Bueno, voy a darle la oportunidad al ingeniero Ramos para que nos dé su concepto de clúster y por último al doctor Restrepo para que remate la pregunta. Bueno, nosotros en Acopaer, nosotros nos llamamos asociación y no nos llamamos clúster, porque tenemos la conciencia que todavía nos falta para ser clúster. Si es una industria absolutamente incipiente, pues no podemos decir que tenemos clúster, y mucho menos que tenemos 4 o 5 clústeres en el país. Eso para nosotros es una locura, ¿no es cierto? De hecho, el 95% de la industria aeronáutica de este país está en Bogotá y en su zona de influencia. Entonces, naturalmente, si fuéramos a construir un clúster, debería ser en esta región. Cuando se hizo el evento de planeación nacional, que en principio se pensó hacerlo en Río Negro, nosotros hablamos con los funcionarios de planeación nacional y dijimos, ustedes van a llevar 200 personas de Bogotá a Río Negro y 5 personas, uno de Cartagena, uno de Barranquilla, uno de Cali y el que llegue de Medellín. Pues no tendría sentido.
Sin embargo, yo ni siquiera estoy hablando de cuál va a ser el sitio donde va a estar el clúster. Pero primero, démosle la oportunidad de que se vaya generando una industria para luego, obviamente, teniendo de una vez las metas, en dónde vamos a hacer el clúster y lo vamos construyendo desde este origen, desde estas semillas, de una vez diciendo, vamos a ir al clúster de esta manera. Porque el clúster ya es el resultado de tener una industria fuerte, de tener una industria fortalecida, ya prácticamente exportando, ya trabajando pues exclusivamente en el asunto aeronáutico. Y es lo que pensamos nosotros. Gracias. Pues un poco difícil, digamos, reunir todas estas ideas en torno, digamos, a la creación de un sector aeronáutico fuerte. Una de las principales dudas que tengo yo y que comparto, digamos, aquí con el oficial de Chile, es el tema de la demanda, cómo garantizar una demanda suficiente, ¿sí? Para nadie es un secreto, pues, que las dos economías más potentes de América Latina son Brasil y México, y son más potentes precisamente porque tienen una población muy grande, ¿sí? Y de alguna manera una economía mucho más grande en términos del Producto Interno Bruto. Colombia compite en este momento con Argentina por el tercer lugar en Producto Interno Bruto, no en nivel de desarrollo, donde hay que reconocer que Chile, digamos, es un país más desarrollado que Colombia. Pero si sumamos el Producto Interno Bruto colombiano y la población colombiana, digamos, en su tamaño, pues estamos casi que alcanzando a Argentina, no tanto porque nosotros seamos rápidos, sino porque ellos van más despacio, ¿sí? Y eso de alguna manera nos ha potencializado tal vez como la tercera o cuarta, digamos, economía de América Latina, pero con un rezago muy grande de México. O sea, dar el brinco para llegar a ser el segundo, o sea, eso no se va a lograr, ¿sí? O sea, probablemente llegamos a terceros, llegamos por la medalla de bronce, pero en plata y oro estamos demasiado lejos. Entonces, un poco es cómo garantizar una demanda sostenible de bienes y servicios que garanticen que efectivamente esta industria sea lo suficientemente creciente como para que podamos llegar a ser un clúster. El gobierno puede hacer cositas, puede modificar el marco regulatorio, puede crear un consejo, comité o instancia de articulación de todo el sector, puede de alguna forma facilitar los procesos de importación, de exportación, de tributación, puede crear o promover con las universidades públicas la creación de estos, de alguna manera, programas de capacitación, etcétera, etcétera. Puede crear mediante decreto, incluso poner la plata para crear, digamos, esa instancia de certificación. Se pueden hacer cositas, puede promover que la Fuerza Aérea Colombiana, a través de un proyecto público financiado con recursos públicos, busque la integración de partes y componentes. Podemos crear una línea de investigación aeronáutica en el Sistema General de Regalías en Colciencias. Hay cositas que uno puede hacer, ¿sí? Pero de alguna forma apuntarían a la creación del clúster, pero así como que, así por arte de magia, el gobierno nacional o una política pública, un documento COMPES, ya haga posible que el clúster se cree, pues no lo veo así. Creo que el clúster es un resultado, y es un resultado que una vez creado, de alguna manera genera su propia sinergia. Es difícil dar el primer paso, pero por lo menos vamos en la dirección adecuada, y creo que todos estos eventos, tanto el de mayo como el de hoy, como el proceso que viene de aquí en adelante, pues nos debe llevar de alguna forma a ir resolviendo esos obstáculos públicos que impiden o limitan la creación de esos espacios. Pero uno de los temas que me parece más importante es la creación de capital social entendida como confianza. Tenemos que aprender a confiar a COFAER frente al DNP, el DNP frente a COFAER, la Fuerza Aérea frente a COFAER frente a la SIAC, la Fuerza Aérea con la SIAC, que a veces incluso siendo del mismo sector no se conversan, ¿sí? Y tenemos que empezar a trabajar juntos, y ese es el proceso más difícil. Por lo menos en estos eventos nos estamos haciendo amigos y ya nos conocemos, y eso ya es de alguna manera un elemento para arrancar, pero
digamos, no esperemos que una política pública finalmente va a ser como una varita mágica que lo va a resolver todo. Ahí vamos y estamos trabajando en eso. Doctor, es que pues el entendido de nosotros, de los industriales, es que para estar en el mercado internacional tenemos que tener un nivel de calidad y una experiencia en el sector aeronáutico. Nosotros, o sea, y si me lo pregunta a mí como empresario, yo no aspiro quedarme vendiéndole a la Fuerza Aérea o a la aviación de Estado por el resto de mis días como empresario. Yo lo que hice fue recorrer un camino a través de la aviación de Estado para llegar a unos estándares de calidad que me colocan en el nivel internacional. Y después de, honestamente, creo yo, después de que yo esté en el nivel internacional, seguramente no voy a contratar más con la Fuerza Aérea. Lo van a hacer los que vienen detrás, los que tienen que recorrer ese camino que yo ya recorrí, porque yo voy es adelante, yo voy mirando adelante. Y esa es la vocación y esa es la visión que le tenemos que dar los que estamos en un paso más adelante a los que vienen atrás. Es decir, es a través de la aviación de Estado que usted va a tener que aprender las reglas del juego del sector aeronáutico. Y es a través de la aviación de Estado en donde usted va a hacer la práctica, entre comillas, porque aquí no se aceptan los ensayos, en aeronáutica no se aceptan los ensayos, pero sí el aprender y recorrer el camino. Cuando esté ahí, dé el salto, porque el mercado no está en Colombia, el mercado está en el exterior y eso llevamos 2 días, nos los están diciendo. Entonces, ahí sí, en ese caso, desde ese punto de vista, yo sí creo que esas pequeñas cosas de las que usted habló son las que van a potencializar la creación de los clústeres o la creación del clúster de Colombia. Es mi visión del asunto. Bueno, aquí para los asistentes hemos resuelto 3 preguntas. Ya nos quedan 5 minutos. Pero me parece que tuvimos una muy buena conversación sobre 3 puntos bien importantes. Lo que está diciendo el ingeniero Ramos como empresario, pregerente de la CIA, siempre he dicho, la industria aeronáutica de defensa depende del Estado, depende de la Fuerza Aérea y depende de las aviaciones institucionales. No hay ninguna duda. Así nació Embraer, ya nos lo dijeron. Lo que hizo saltar a Embraer a las grandes ligas fue un producto, el AMX. Si vamos nosotros a ver lo que es Airbus Defense hoy día, fue CASA, y CASA fue el CASA 212 y el CASA 101. Mucha de la industria aeronáutica americana nació después de la durante la Segunda Guerra Mundial especialmente, y dio el salto, pero también con un impulso muy importante de la aviación de Estado. Los ejemplos son casi que todos. Y esta industria muy pequeña colombiana tiene que seguir creciendo de la mano de su Fuerza Aérea, de las aviaciones y del Estado, para dar el salto. Sí, dar el salto depende de la demanda. Ese es nuestra gran encrucijada. Pero hay buenas noticias. Boeing y Airbus y Embraer, Bombardier, están atrasados en la entrega de los aviones que demanda la industria. Algunos van atrasados 3 o 4 años, o sea, están incumpliéndole a las aerolíneas en la entrega de los aviones. No hay suficiente industria ni hay suficiente ingeniería para cubrir la demanda. Colombia en los próximos 10 años va a recibir 150 aviones nuevos para las empresas que vuelan en Colombia. En la región va a crecer en algo así como 2.000 aviones más. Y la industria mundial, la industria global, no tiene cómo cubrir la demanda. Luego, nosotros tenemos una oportunidad única, pero esa oportunidad está en los próximos 3 años. Porque si no lo hacemos, ya la perdimos una vez con Embraer,
para formar parte del proyecto KC-390. Hace 7 años Embraer nos dio la oportunidad de ingresar a ese mundo y no la cogimos. Peleamos acá entre que si eso era o no era, dimos vueltas, y cuando fuimos a donde Embraer, ¿qué opinaba? Dijo, ya llegaron tarde, ya eso que le íbamos a entregar a Colombia, se lo entregamos a Portugal. Y así pasó. Tenemos otra ventana, y esta ventana está en los próximos 3 años, máximo 5 años, porque hay países interesados en morder parte de esa industria. Nosotros tenemos aquí representantes de Embraer y representantes de Airbus que nos están rogando que formemos parte de la industria. Nos lo piden a gritos. Y si nosotros no tomamos la iniciativa, lo vamos a perder. La industria está demandando empresas que formen parte de esos clústeres globales aeronáuticos. Entonces mi invitación como empresario, mi invitación a la aeronáutica civil, mi invitación al DNP, que yo le agradezco porque la verdad en un año hemos avanzado mucho, crear la conciencia de la necesidad de generar una industria es importantísimo y ustedes lo están haciendo. Invitar a la Fuerza Aérea Colombiana a que siga impulsando, siga apoyando al Ejército, a la Armada, a la Policía. Obviamente a nuestros aliados, con los que tenemos las mejores relaciones y compartimos muchos temas industriales, seguir aportando para que tengamos una industria. Eso va a ser un cambio fundamental en Colombia. El valor agregado es inmenso, el agregado social es terriblemente grande. ¿Dónde se van a formar los clústeres? No necesariamente es que tienen que estar en una misma calle. No tienen que estar en una misma calle, pueden estar regados en el país. Ya aquí nos explicaron que el clúster de Querétaro, empezaron primero con Querétaro y ahora hay 17 o 18 estados de México que producen industria aeronáutica, que en el 2004 estaban vendiendo $300 millones y que el último año vendieron $7.000 millones. ¿Ah? Solamente le estoy dando la cifra entre el 2004 al 2016. 12 años crecieron y empezaron en un estado y ahora están en 17 o 18 estados. O sea, aquí lo importante no es dónde estemos ubicados, si es el de Dos Quebradas, si es el de Medellín, o si es el de Cali, o si es el de Bogotá, porque finalmente esta industria lo que necesita es nacionalizarse, o sea, estar en todo el territorio. Yo con esto le doy las gracias a los panelistas, a las personas que estuvieron conmigo en este rato. Pienso que fue muy constructiva la discusión. Espero que haya sido así también para nuestros asistentes y muchas gracias y por favor pido un aplauso para ellos. Palabras de clausura del Segundo Congreso Internacional de Logística Aeronáutica a cargo del Mayor General José Francisco Forero, Jefe de Operaciones Logísticas de la Fuerza Aérea Colombiana. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Me es muy grato saludarlos y también a quienes hoy nos acompañan en esta clausura del Segundo Congreso Internacional de Logística en su impacto en el sector aeronáutico. Señor Brigadier General Henry Quintero, Jefe de Apoyo Logístico de la Fuerza Aérea. Señor General de la Reserva Activa Flavio Enrique Ulloa Echeverri, Gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica, panelista el día de hoy. Señor Brigadier General del Aire Mauricio Calasanz Braga, Subdirector de Planeación de la Dirección de Material Aeronáutico Bélico del Brasil. Muchas gracias, mi general, por su asistencia, por su compromiso, por su exposición. Señor General de Aviación Álvaro Aguirre Wagner, Comandante del Comando Logístico de Chile. Mi general, muchas gracias, muy amable por aceptar y por darnos esa información con respecto a la feria en FIDAE.
señor Brigadier General José Alberto Ortega Reyes, agregado militar y aéreo de México en Colombia. Gracias, mi general, por su participación. Coronel Luis da Silva, agregado militar de Brasil en Colombia. Coronel de Aviación Renato Núñez, agregado militar de Chile. Coronel de Estado Mayor Técnico de Aviación Nelson Julio Vallejo Ayala, agregado de Defensa y Aéreo de Ecuador en Colombia. Mi coronel, muchas gracias por su participación y por su exposición. Señor Coronel Elios Benavides, director de nuestra Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, organizadores, parte de los organizadores de este evento. Señora Betty Barrios Salcedo, jefe de Grupo de Extensión y Proyección Social del Centro de Estudios Aeronáuticos y Ciencias Aeronáuticas. Señores conferencistas, señores panelistas, invitados especiales de las Fuerzas Militares de Colombia, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del sector aeronáutico, del sector empresarial y de la academia. Señoras, señores, periodistas, amigos, todos bienvenidos. Si se me queda alguien, por favor, un afectuoso saludo también. Para el país, no solamente para los que interactuamos en la aeronáutica, sino para el país, este tipo de actividades son supremamente importantes, no solamente por la relación en que podemos interactuar con otros países, sino por la relación que se forma entre la academia, la experiencia, y que cada uno de nosotros participa de manera activa en estas actividades. Ayer en las conferencias que escuchábamos experiencias que nos traen de otros países que han cabalgado también sobre el crecimiento y el desarrollo en todo lo que tiene que ver con la logística, el transporte, el suministro, y aprendemos de cada uno de ellos con nuestras buenas experiencias que han traído México, Panamá, Ecuador, Brasil, Chile, las mismas experiencias de quienes hoy se han dedicado a estudiar cómo podemos mejorar todo este proceso logístico, no solamente al interior de las fuerzas militares, sino también en todo lo que tiene que ver en la relación con la aviación comercial, la aviación general, que realmente en últimas, con esa sinergia, como lo decía ayer el señor general Ramírez en su conferencia, es donde podemos encontrar el mayor valor agregado, que es el crecimiento del país. Escuchaba ahora el cierre de la intervención de mi general Ulloa y la palabra oportunidad es esa, se fue. Una salió, el Todopoderoso es tan grande que nos da otras oportunidades que tenemos que entre todos aprovecharlas y poder cimentar mucho más el crecimiento aeronáutico, porque no lo hemos aprovechado de la mejor manera y tenemos ahí esa oportunidad para desarrollar algo en el país. Estos dos paneles que hemos tenido el día de hoy enriquecen mucho más, porque es el concepto, la inquietud, y entre esas dos podemos obtener para cada uno el resultado más importante de este congreso, que es llevarnos esa semilla de inquietudes para poderlas desarrollar, y seguramente en otras oportunidades podríamos exponer y poder crecer en todo lo que tiene que ver con la cadena logística aeronáutica. Al Centro de Estudios Aeronáuticos, a la Aeronáutica Civil, a la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana y a la Corporación de la Industria Aeronáutica en Colombia, muchas gracias, mi general Elliot y quien representa la aeronáutica, por haber desarrollado este congreso, por haber tenido la visión de traernos, enseñarnos, y a todos y cada uno de los panelistas, de los expositores, en nombre de Colombia y en especial de nuestra Fuerza Aérea, en cabeza del señor general Carlos Bueno, muchas gracias, muy amables, y damos oficialmente por cerrado este congreso. Un aplauso para ustedes.